El sonido del motor rompía el amanecer del desierto de Utah. Entre la arena y el polvo, un hombre miraba el horizonte mientras el eco de su máquina llenaba el aire. YouTube lo aplaudía, las marcas lo buscaban, y el mundo parecía suyo. Se llamaba Heavy D. Sparks, el rey de los motores gigantes, el hombre que convirtió la fuerza en espectáculo. Pero detrás de su sonrisa y de los camiones que rugían como bestias, algo se resquebrajaba: fama, fortuna, admiración. Y sin embargo, cada victoria pesaba más que la anterior. A veces el ruido más fuerte no viene del motor, sino del miedo a detenerse. Como un joven de Utah, con las manos manchadas de grasa y los sueños más grandes que el cielo, terminó enfrentando juicios, pérdidas y el eco de su propio nombre. Cómo un héroe del acero se convirtió en símbolo de caída. Esta es la historia de Heavy D. Sparks, el hombre que voló alto con sus motores, pero también el que aprendió que el éxito puede tener un precio que ni el dinero ni la fama pueden pagar. Antes de ser Heavy D. Sparks, era solo Dave, un muchacho de Layton, Utah, con las manos inquietas y una curiosidad que no cabía en casa. Su padre le enseñó que todo motor tiene un alma y que el trabajo duro es la única herramienta que nunca se oxida. En su familia no sobraba el dinero, pero sí los sueños. Cada pieza de metal que encontraba era una oportunidad para entender cómo funcionaba el mundo. De niño, desmontaba bicicletas para convertirlas en algo que ni él mismo sabía nombrar. De adolescente, los autos viejos eran su refugio y su reto. Encendía un motor como quien despierta a un animal dormido. Mientras otros hablaban de fiestas, él hablaba de torque y carburadores. Pero a los 21 años, el ruido del mundo se apagó. Su padre murió, y el silencio que quedó marcó su vida. No fue solo la pérdida de un hombre, fue la pérdida de su brújula. Esa herida lo empujó a buscar grandeza como una forma de no sentirse vacío. Heavy D nació ese día, no en los papeles, sino en el alma. Intentó estudiar en Weber State University, pero las aulas le quedaban pequeñas. No puedo aprender entre paredes, decía. Así que cambió los libros por palas, los apuntes por excavadoras. En el negocio de construcción de su tío encontró algo que lo definió: la satisfacción de crear con las manos, de mover la tierra y ver nacer algo donde antes no había nada. Allí aprendió que el peso no siempre es una carga, a veces es propósito. Cada máquina que manejaba era un paso hacia su destino, cada turno bajo el sol, una lección de resistencia. Y mientras trabajaba, filmaba, grababa bromas, proyectos, cualquier cosa que hiciera reír o asombrar. Sin saberlo, estaba trazando el camino hacia el espectáculo, porque Heavy D no solo quería construir, quería que el mundo lo viera construir. En esas horas de polvo y metal, se gestó el sueño que lo llevaría a la fama: convertir la fuerza bruta en arte, el trabajo en entretenimiento. Aquel joven que había perdido a su padre ya no buscaba aprobación, buscaba sentido. En el rugido de las máquinas encontró consuelo, y en la cámara una nueva forma de vivir para siempre. Era el inicio de un viaje que no solo cambiaría su destino, sino también el de una generación que creció viendo en YouTube la historia de un hombre que se negó a rendirse. El salto de Dave Sparks a Heavy D fue tan rápido como el rugido de sus motores. Ya no era solo un operador de maquinaria, era un creador. En su taller junto a su amigo Diesel Dave Kiley, los camiones se transformaban en criaturas imposibles, más altas, más potentes, más salvajes. Y mientras los motores se encendían, también lo hacía su destino. Subieron sus primeros videos a internet sin imaginar el alcance que tendrían. Humor, exageración, desafío, una mezcla perfecta. Las redes no tardaron en responder. Las vistas se multiplicaron, las risas también. Y pronto los hermanos del diésel nacieron ante millones de ojos. Así surgió Diesel Brothers, el espectáculo donde la mecánica se convertía en show, la grasa en fama y la pasión en negocio. Discovery Channel apostó por ellos en 2016 y la pantalla los convirtió en ídolos. Cada episodio era una fiesta de ruido, humo y creatividad.
Heavy D era el líder carismático, el soñador que empujaba los límites. Diesel Dave, el narrador con sonrisa fácil. Juntos, crearon una hermandad donde la adrenalina era religión. El éxito fue inmediato. Los camiones monstruos se convirtieron en símbolos de libertad y rebeldía. El público los amaba no solo por lo que hacían, sino por lo que representaban. El sueño americano en versión diésel, la idea de que todo puede hacerse más grande. A la televisión siguieron los negocios. Diesel Sellers, un sitio para vender vehículos modificados. Sparks Motors, su taller de creaciones personalizadas. Y Diesel Power Gear, una marca de ropa que prometía convertir a los fanáticos en parte del movimiento. Todo conectado, todo girando alrededor del mismo nombre, Heavy D Sparks. Pero el verdadero golpe maestro fue entender que el futuro no estaba solo en la televisión. Mientras otros confiaban en los contratos de cadena, él apostó por el terreno digital. Su canal de YouTube, Heavy D Sparks, mezclaba aventuras todoterreno con historias humanas. No eran simples rescates de camiones. Eran relatos de supervivencia, de amistad, de riesgo. Cada video era una invitación a soñar, a reír, a ensuciarse las manos. Y la audiencia respondió. Millones de suscriptores, miles de comentarios, un ejército de seguidores que veían en él algo más que un mecánico. Veían a un hombre que había convertido el esfuerzo en espectáculo. Durante esos años, Heavy D Sparks no conocía límites. Su imperio brillaba bajo las luces, y el sonido de los motores parecía ahogar cualquier duda. Pero incluso, el acero más fuerte puede agrietarse cuando el peso de la fama se vuelve demasiado. Y pronto, ese rugido de victoria empezaría a mezclarse con el eco de los tribunales. El comienzo del fin no llegó con un accidente, ni con una mala construcción. Llegó con un papel sellado, una demanda y un juez. En 2016, la organización Utah Physicians for a Healthy Environment acusó a Heavy D Sparks y a su equipo de modificar camiones para evadir los controles de emisiones. Lo que para muchos era un simple espectáculo, para la ley era una violación ambiental. El juicio fue implacable. Se comprobó que uno de sus vehículos emitía hasta 30 veces más contaminantes que un modelo estándar. El humo negro que sus fanáticos celebraban se convirtió en evidencia, y el mito del héroe mecánico empezó a resquebrajarse. En 2020, el juez Robert J. Shelby dictó sentencia, $850,000 de multa y la prohibición permanente de vender o modificar vehículos con sistemas alterados. Las palabras del fallo fueron duras. Conducta flagrante. El país lo observaba, dividido entre la admiración y la decepción. Heavy D intentó apelar. Argumentó que los camiones eran para uso fuera de carretera que nunca quiso dañar. Pero la ley no entiende de intenciones, solo de resultados. Los titulares cambiaron de tono. El ídolo ahora era un infractor. Aún así, el golpe más duro no fue el dinero, sino la mancha en su reputación. La figura que inspiraba libertad ahora se asociaba con irresponsabilidad, y el hombre que desafiaba la gravedad se encontró atrapado por el peso de la justicia. Los años siguientes fueron una batalla sin fin. En 2021, el Tribunal de Apelaciones revisó el caso, pero solo redujo parcialmente la sanción. Las esperanzas de una absolución total se desvanecieron. El desgaste financiero y emocional se multiplicó. En 2022, otra noticia sacudió su vida. La venta de Fremont Island, una propiedad de más de 11,000 acres que había comprado con sueños de convertirla en un paraíso. El proyecto se desmoronó, igual que su imperio. Y como si el destino insistiera, en 2024 un nuevo golpe llegó, una sentencia por $11.8 millones por una disputa de marca registrada. Cada número, cada fallo, cada firma judicial era un recordatorio del precio del exceso. El hombre que había desafiado la gravedad ahora aprendía que hay pesos que ni el acero puede sostener. Heavy D Sparks seguía grabando videos sonriendo ante la cámara, pero sus ojos ya no brillaban igual. Detrás del lente la lucha era otra.
mantener vivo el espíritu mientras todo alrededor se derrumbaba. En los silencios entre un motor y otro, se oía algo más profundo que el rugido del diésel. Era el sonido del cansancio, el eco de un hombre que descubría que incluso los gigantes también pueden caer. En México, el nombre de Heavy D. Sparks no solo evoca motores, evoca una historia de esfuerzo, ambición y caída. Muchos lo ven como el reflejo de un sueño americano que cruzó la frontera de las pantallas, donde el éxito se mide por la velocidad y la redención por la resistencia. Aquí, en una tierra donde el trabajo manual aún es orgullo, la figura de Heavy D genera sentimientos encontrados. Por un lado, admiración por su ingenio, por esa capacidad de convertir el sudor en espectáculo. Por otro, compasión ante un hombre que perdió el rumbo entre leyes y fama. Porque en México sabemos que el brillo también puede quemar. Los medios latinoamericanos contaron su historia como una parábola moderna. Un creador que voló demasiado cerca del sol de su propio ego. Algunos lo criticaron por desafiar las normas ambientales. Otros lo defendieron como símbolo de la lucha del individuo contra el sistema. Y en cada comentario se filtraba una pregunta sin respuesta. ¿Dónde termina la pasión y comienza la irresponsabilidad? Para muchos mecánicos, transportistas y soñadores mexicanos, Heavy D. Sparks sigue siendo un referente. No por sus errores, sino por su tenacidad. Porque aunque lo perdió casi todo, siguió grabando, trabajando, intentando redimir su nombre a través del mismo ruido que lo hizo famoso. El mundo lo observó con juicio, pero en México se le observó con humanidad. Aquí no solo se mide la culpa, se mide el corazón. Y quizás por eso su historia resuena tanto, porque habla de segundas oportunidades, de aprender a frenar antes de romperse. En un mundo donde las redes exigen perfección, Heavy D. Sparks nos recuerda que incluso los más fuertes pueden fallar, y que reconocer el error también es una forma de grandeza. El eco de su historia atraviesa fronteras, recordándonos que los motores se apagan, pero la lección queda encendida. Hoy, cuando los motores callan y las cámaras se apagan, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué significa realmente ganar? Heavy D. Sparks lo tuvo todo. Fama, dinero, seguidores, respeto. Y también lo perdió. Pero entre ruinas y juicios, dejó algo que no se puede comprar. La historia de un hombre que se atrevió a soñar con ruido y terminó aprendiendo en silencio. Su legado no está solo en los camiones gigantes ni en los episodios que millones aún reproducen. Está en la lección que deja a quienes creen que la fuerza basta, porque su vida demuestra que no hay éxito sin responsabilidad ni poder sin consecuencia. Que la verdadera grandeza no está en lo que uno construye, sino en cómo se levanta después de caer. En México muchos siguen viendo sus videos no para imitarlo, sino para recordarse que cada triunfo lleva un peso, que detrás de cada motor rugiendo hay un corazón latiendo y a veces sufriendo. Heavy D. Sparks se convirtió, sin querer, en un espejo. Nos muestra lo que el orgullo puede darnos y lo que puede quitarnos. Quizás su nombre no vuelva a brillar como antes, pero su historia ya forma parte de algo más grande. Es un testimonio de la era digital, donde la gloria y la caída se transmiten en directo. Un recordatorio de que la fama es frágil, pero la humanidad perdura. Y cuando el sol cae sobre el desierto de Utah, entre las huellas de sus máquinas y el eco de los juicios, queda la imagen de un hombre que todavía cree en volver a empezar. Un hombre que, a pesar de todo, sigue buscando el sonido del perdón en el rugido de sus motores. ¿Qué opinas tú? ¿Puede un hombre reinventarse después de perderlo todo? Cuéntanos en los comentarios. Nos leemos ahí, donde las historias aún tienen combustible para seguir.